Vamos a iniciar entonces el curso del día de hoy eh, y vamos a ver la hidráulica. Ya estamos pasando a otro capítulo. Vamos a ver hidráulica, ¿ya? Primero quiero ver si están... si se ve, por favor, la presentación, me avisan, ¿ya? ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Gracias. Bien. Vamos a ver entonces la hidráulica básica, los principios generales que rigen la hidráulica básica. Todo ello como un repaso muy veloz, porque obviamente ya han tenido ustedes clases de hidráulica 1, hidráulica 2. Entonces vamos a ver de qué se trata, qué es lo que hacemos y cómo aplicamos nuestros conocimientos a las plantas de tratamiento. Muy bien. Algunos de los principios generales, ¿no es cierto? Desde el vocablo, ¿no? Hidráulicas, que es el movimiento del agua en las tuberías, ¿no es cierto? Tubo y agua, ¿no? Agua y tubo. Estos son los primeros aparatos de Leonardo da Vinci, ¿no es cierto? Tienes una sierra hidráulica, una rueda hidráulica, ¿no es cierto? Su escrito sobre flujo de agua son los primeros escritos que hay en hidráulica. En realidad, en los primeros grandes hidráulicos son italianos, básicamente, ¿no es cierto? Cipoletti, Da Vinci, muchas fórmulas que actualmente conocemos, Torricelli, también son italianos. Aquí está. Galileo, ¿no? El primer estudio de hidrostática lo hace Galileo. Galileo no le conocemos por la hidrostática, le conocemos por un dicho cuando lo quisieron colgar, la iglesia lo quiso colgar por decir que el centro del universo no es la Tierra, sino más bien el centro de nuestro sistema era el Sol. Gran escándalo, lo han llamado a la corte y le han dicho o te retractas o te sacamos la cabeza. Y Galileo fue obligado a retractarse. Y cuando estaba saliéndose de la sala del juicio, dijo una famosa frase que hasta ahora se escucha que dice, Eppur si muove, y sin embargo se mueve. Eso era lo que dijo Galileo Galilei ya en 1612. Torricelli, alumno de Galileo, ¿no? Ya hace Torricelli, fíjense, del 1600 son los flujos a través de orificios, ¿no es cierto? El barómetro para la medición de la presión atmosférica de este señor, Torricelli, ¿no es cierto? Aquí hay dos muy importantes. Uno es Daniel Bernoulli y el otro es Leonhard Euler. Los dos hacen lo mismo. Ya parece ser que Leonhard Euler lo hizo antes que Daniel Bernoulli, ¿ya? Entonces, este es Daniel Bernoulli, son tres, en realidad los tres, el padre y los dos hermanos, eran científicos, eran de la rama de hidráulica, matemáticos o mecánicos, ¿no? Y este ñato no tuvo cabida en la corte francesa y tuvo que emigrar a Rusia. Y gran parte de su trabajo lo hizo en Rusia, básicamente en San Petersburgo, ¿no es cierto?, en la Academia Rusa de Ciencias. Y en 1738 escribe su libro Hidrodinámica. Y de ahí del libro Hidrodinámica nos viene la ecuación de conservación de la energía famosa, ¿no es cierto?, que hasta el día de hoy rige, es una de los elementos fundamentales y principales para el estudio de la hidráulica, la conservación de la energía. Leonhard Euler también hace lo mismo,
¿no es cierto? Miren, son contemporáneos, ¿no es cierto? Un poquito más joven era Leonhard Euler, pero ahí está, suizo también. Y desarrolla las ecuaciones diferenciales para fluidos ideales no viscosos, ¿no es cierto? Y hace un análisis y también escribe lo mismo. Y también se escribe la ecuación general de trabajo para todas las máquinas hidráulicas, rotodinámicas, turbinas, bombas centrífugas, ventiladores y de los fundamentos de la teoría de la flotación. Entonces, estos dos individuos realmente hacen gran contribución a la ciencia de la hidráulica. Luego vienen otros dos famosos, Osborne Reynolds y Froude, ¿no es cierto? William Froude. Este es Osborne Reynolds, ¿no es cierto? Y lo conocemos por el famoso número de Reynolds. En cambio, este es Froude y lo conocemos, ¿no es cierto?, por sus estudios sobre las fuerzas gravitacionales que imperan en el movimiento de un fluido. Este es para temas viscosos, ¿no es cierto?, para elementos viscosos, y estos son para fuerzas viscosas y estos son para fuerzas gravitacionales. Las fuerzas viscosas me dan la característica de ser casi turbulento, laminar. En cambio, el Froude me dice es crítico, subcrítico o supercrítico. Entonces, uno, no se olviden, siempre es fuerzas viscosas, fuerzas gravitacionales. Perdón, Inge, su lapicero o puntero no se logra ver en la pantalla. Ya. Ahora sí. Las tuberías tienen diferentes tipos de tuberías. Ahora tengo tuberías rígidas y tuberías flexibles. Me está tocando trabajar con las dos. Ayer han llegado tuberías de 700 milímetros en fierro fundido a la obra que estoy supervisando. Y ya estoy terminando de supervisar otra que tiene tubería flexible, que es HDPE. Pero bueno, tienes flexibilidad en las tuberías HDPE hasta cierto diámetro nomás y vienen en rollos de 100 metros, ¿no es cierto? Ya para tuberías grandes, por ejemplo, para tuberías de 560 milímetros de diámetro externo, ya no tienes esto. En tuberías de 12 metros, ¿de acuerdo? Las tuberías de fierro fundido grandes, las de 800 milímetros y las de 700 milímetros, que las de 700 ya han llegado, las de 800 ya las tengo acá. Estamos empezando a poner la primera, son de 7 metros. Un camión trae aproximadamente 16 tubos, trae. Ya están varios de los camiones y aquí, en esta semana iniciamos el posicionamiento de las tuberías que son conjuntas rápidas. Son bastante interesantes. Después, cuando estemos hablando de materiales, les voy a comentar por qué tienen revestimiento externo, por qué tienen revestimiento interno. Todas las ecuaciones, todas las que ustedes conocen, siempre van a tratar de encontrar cuánto es la pérdida por fricción. No hay ninguna ecuación que va a entrar a decir cuánto es el cálculo del caudal para esta tubería. Nada, no hay eso. Lo único que hacen es encontrar la fricción. Claro, en el interín de encontrar la fricción, trabajan con el caudal. Y de ahí es que podemos, digamos, entre comillas, despejar. Una vez conocida el factor de fricción, podríamos despejar, entre comillas, nuevamente el caudal. Y a través del caudal, los diferentes elementos hidráulicos que conducen la hidráulica en las tuberías, ¿no es cierto? Si no tengo una fuente externa, ¿no es cierto?, no hay aumento de energía. La energía permanece constante, ¿no es cierto? Puedes tener entrega también de energía a un dispositivo mecánico, por ejemplo, una turbina.
¿ya? Entonces, esas son las condiciones, ¿no es cierto? Y la magnitud depende de varias cosas. Primero, las propiedades del fluido, ¿no es cierto? Es diferente un fluido medio viscoso a un fluido como el agua. Pero aquí, en paréntesis, en agua potable o en agua servida, no hacemos distinción. Es posible y hay una posibilidad de, que se llama, de modificar un poco el coeficiente de Manning de acuerdo a la concentración de sólidos que se tenga en una tubería que, por ejemplo, esté transportando alcantarillado, flujo de aguas negras. Dependiendo entonces de los sólidos, tú puedes o se puede modificar un poco lo que es entonces el coeficiente de Manning o el coeficiente de Hazen-Williams o cualquiera de los coeficientes que tenga que ver con el rozamiento. De eso depende entonces de la propiedad del fluido. Todos esos fluidos entonces se llaman fluidos newtonianos. Para los fluidos no newtonianos, la tensión tractiva en la superficie es diferente de la tracción tractiva en el fondo. En otras palabras, en la superficie el líquido va más rápido que en el fondo. Es como si se estuviera moviendo una masa de gelatina o de chicle. Arriba se mueve fácilmente y abajo se mueve muy lentamente. Eso, por ejemplo, ocurre en las mareas. Ya en las mareas, y es objeto de mucho estudio, cómo es que se va moviendo el lodo de las mareas. Entonces, nosotros, y está muy por fuera de mi conocimiento, no es mi conocimiento, ya estoy viejo para aprender otras cosas además, ¿no es cierto? La hidráulica de fluidos no newtonianos. Eso es para investigación, para doctores que se encargan de esas cosas. Los doctores se encargan simplemente de hacer una cosa y se superespecializan en eso. Son capolizadores en caperuzos rojos, son cuando se trata de ser ordenado, porque tienen que ordenarse para presentar 4 presentaciones, ¿no es cierto? Y 4, digamos, publicaciones en revistas internacionales. Y después recién estás para obtener un título de doctorado. Entonces, los doctores simplemente se ocupan de una especialidad muy puntual, ¿no es cierto? Y después, claro, está la experiencia que puedan ganar en otros campos de la hidráulica. Una otra cosa que tiene que ver con la pérdida por fricción es la velocidad. A mayor velocidad, mayor pérdida. En realidad, si tuvieras un tubito muy pequeñito y le metes una velocidad mortal, es decir, le inyectas caudal a un mayor caudal, va a agarrar más velocidad. El tubo, si tú lo vas a tocar, se va a calentar y se nota el calentamiento del tubo. Entonces, hay una pérdida de carga directamente proporcional a la velocidad. Luego, tienes el tamaño del conducto y el tamaño está casado con la velocidad. Si tú le metes un mismo caudal a un tubo más grande, la velocidad baja. Pero si es el mismo caudal a un tubo pequeño, la velocidad sube y entonces estás en el caso anterior, ¿no es cierto? Entonces es eso. Luego está la rugosidad, ¿no? La rugosidad de la pared, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la rugosidad? Si es muy rugoso, es decir, hay tuberías, por ejemplo, de HDPE, tuberías plásticas tienden a tener menor coeficiente de fricción, ¿no es cierto? Las tuberías, que he sido de concreto, son obviamente de mayor rugosidad y por tanto afectan a la pérdida de carga por fricción. ¿De acuerdo? Y finalmente, si tú quieres saber cuánto es la pérdida total, tienes que saber entonces cuál es la longitud del conducto. Pues una vez que vas a tener una pérdida unitaria, vas a tener que multiplicar por la longitud total del conducto para encontrar lo que se llama la pérdida de carga total. En esto, muchachos,
Una buena pérdida de carga unitaria es 10 metros por kilómetro. Si tú estás alrededor de 10 metros por kilómetro, entonces estás con un buen tamaño de tubo, buen diámetro de tubo. Si tú estás muy chiquitito, con un tubo muy chiquitito, tus pérdidas van a ser 50, 60, 100 metros por kilómetro. 100 metros, ¿te imaginas perder 100 metros de carga? Es un horror. O el efecto contrario. Tienes una pérdida de carga de 0.03 para una longitud de 1000 metros. O estás con un tubango grande y ninísimo, ¿no es cierto? Entonces, estás matando una mosca con un cañón, ¿no es cierto? Y entonces es demasiado grande tu pérdida unitaria es muy pequeñita. Entonces vamos a adoptar algunas nomenclaturas. H es la energía entregada al flujo, por ejemplo, por bomba. HL es la removida. HL es la pérdida en el sistema debido a la fricción. Entonces aquí tienes una ecuación general de la energía, es esta, ¿no es cierto? Donde HA es la entregada, HL es la removida y HL es la pérdida por fricción. Entonces tienes una bomba, tienes HA. Tienes una turbina, estás sacando energía y por tanto vas a tener HR. Y como todo se mantiene constante, ¿no es cierto? Por eso el signo de la igualdad. Todo tiene que ser constante. Las pérdidas de carga por debidas a la fricción puedes encontrar por muchas maneras. Una de ellas, que es muy conocida y utilizamos mucho en plantas de tratamiento, es la ecuación de Darcy. Y es la única que es dimensionalmente correcta. Fíjense, L está elevado a la 1, D está elevado al 1, la velocidad está al cuadrado y 2G. No hay exponentes extraños. Están dentro de lo que conocemos en el mundo real 3 dimensiones. Dimensión en X, dimensión en Y y dimensión en Z. Son las 3 dimensiones que conocemos en nuestro mundo. ¿No es cierto? Entonces, esta fórmula uno puede ponerla o expresarla como si fuese, como que es dimensionalmente correcta. Lo único que hay que ver es cómo vas a evaluar este factor de fricción. ¿No es cierto? Ese es el problema, cómo evaluar el factor de fricción. Entonces, en este caso, por ejemplo, vas a tener una bomba que le aumente energía, ¿no es cierto? La válvula, y vas a tener algo que le saque energía, ¿no es cierto? Que es un motor, un rotor. ¿Cuáles son las pérdidas totales de energía? Pérdidas por accesorio y pérdidas por fricción en la tubería. Mientras más accesorios coloques, entonces más pérdidas vas a tener. Muy bien, les recuerdo que las pérdidas en los accesorios son, digamos, visibles o tienen alguna importancia cuando los accesorios están colocados en una distancia hasta menor a 300 veces el diámetro. Claro, a ver, en una tubería HDPE que viene por rollos de 100 metros, entonces si tienes 3 pulgadas o 60 milímetros, ¿no es cierto? 3 por 6, 18, a 1,80 tendría que estar el otro, al otro a 1,80 también. Y te estoy acabando de comentar que eso viene en rollos de 100. Entonces, la importancia de los accesorios no es tanta a medida de que vas alargándote en la colocación de accesorios de un lado para el otro. Muy bien. Las pérdidas por accesorios, entonces, se dan en cambios de dirección, codos, T's, válvulas. Todas las aberturas que tú te puedas imaginar hacen siempre pérdidas de carga, ¿no es cierto? Son todas las pérdidas de carga. Las pérdidas por fricción, en cambio, son lo que el flujo del agua, cuando el flujo del agua está en la tubería, ya les he dicho que la tubería se calienta. Entonces, ya te está dando idea de que hay una entrega de una energía y sale o se pierde en forma de calor otra energía.
¿no es cierto? Entonces, es eso que es la pérdida de carga por fricción, ¿no es cierto? Estos son los dos temas que tienes en la carga. Bien, cuando estamos hablando de fuerzas viscosas, obviamente entra en juego el famoso hidráulico irlandés Osborne, Reynolds, ¿no es cierto? Y entonces él define lo que son el flujo laminar y el flujo turbulento, si mal no recuerdan. Ahí está un flujo laminar, en cambio un flujo turbulento tienen en la otra figura, ¿no es cierto? Entonces, eso fue dado por Osborne. Estas son sus, sus experiencias. Traes un recipiente con un tinte, ¿no es cierto? Y entonces lo introduces. Si el flujo es laminar, fíjense, el tinte no se intermezcla. En un flujo transicional hay una intermezcla acá. En un flujo turbulento la mezcla es total y ustedes pueden ver esquemas a la izquierda y lo que realmente sucede a la derecha, ¿no es cierto? Entonces, esas son las condiciones bajo las cuales se va a mover de acuerdo a las fuerzas viscosas. En una planta de tratamiento, normalmente el flujo es laminar, normalmente. Y como más podríamos eh, decirla que es transicional. De hecho, por ejemplo, las plantas que yo he visto, aquellas que también estoy participando, cuando llega el tubo de la cordillera, entra primero a un aquietador de energía, que es un recipiente donde el agua que viene chúcara la pones quietita, como en un pozo. Y a partir de esa quietud, recién vas a ir hacia adelante, ¿no es cierto?, en tu planta de tratamiento. En otras palabras, estás cuasi induciendo un flujo laminar, ¿ya? Muy bien. Entonces, el número de Reynolds viene dado por esto, B por diámetro sobre mi, que son las dos viscosidades, la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática, ¿no es cierto? Y si mal no recuerdan, si el Reynolds es menor a 2000, entonces nosotros empezamos a decir que el flujo es laminar. Si es mayor que 4000, es francamente turbulento. Y entre 2000 y 4000 está entonces lo que conocemos como flujo transicional. Entonces son esas las definiciones que tenemos por el momento para los flujos. Muy bien. Siguiente. Pérdidas por flujo, por fricción en flujo laminar. Esas pérdidas, las pérdidas por fricción, se deben a a la ecuación de Hagen-Poiseuille. Entonces, es esta la ecuación para menor a 2000, ¿no es cierto? Y se cumple lo siguiente. Para todos los flujos, ¿no? Se cumple la ecuación de Darcy, ¿no es cierto? Por lo que se deduce que F, el flujo, es 34 sobre el Reynolds. Un segundito, por favor.
Estas son las ecuaciones. Esta es la ecuación de flujo laminar, ¿no es cierto? Y ahí entramos a las pérdidas por fricción de flujo turbulento, donde se aplica absolutamente toda la ecuación de F, ¿no es cierto? F tiene tres secciones. Una es 64 sobre el Reynolds. Y tienes rugosidades equivalentes para todos los tubos, ¿no? Para fierro galvanizado tienes en pies y en milímetros también, ¿no es cierto? Tienes que tomar mucho cuidadito en qué estás las unidades, ¿ya? Siempre es un problema. ¿Se acuerdan cuando algunos de mis alumnos estaban haciendo conmigo EPANET? ¿No es cierto? Confundían, por ejemplo, esto me ponían 140, o 140 de rugosidad no hay, ¿no es cierto?, en un tubo. Entonces estás utilizando ecuaciones diferentes. Cada ecuación, entonces, tiene su propio flujito, sus propias expresiones. Si el flujo es laminar, entonces tiene 64 sobre el Reynolds, ¿no es cierto? Entre 2000 y 4000 es la zona transicional, y en la zona turbulenta se aplica esta ecuación, ¿no es cierto? Entonces, es eso. ¿Se acuerdan del diagrama de Moody? ¿No es cierto? Para los flujos que son totalmente turbulentos, epsilon sobre D, el Reynolds, ¿no es cierto? Y tú encuentras, agarras, cruzas, ¿no es cierto? Y sabes dónde estás, de acuerdo a tu tubería, qué tubería es, ¿no es cierto? Y si estás en flujo laminar, en zona de transición, o en flujo turbulento que está definido por este límite. Entonces, las ecuaciones por fricción, la frontera de la zona de completa turbulencia, línea punteada de la parte superior izquierda a la parte inferior derecha del diagrama de Moody, y esta es la ecuación. La zona de transición para conductos lisos es esta, y finalmente tienes la zona de transición, que es la completa, ¿no es cierto? Casi todo es en zona de transición, y antes teníamos la fórmula de Colebrook, la seguimos teniendo, pero antes, para sacar el factor de fricción, estaba en este miembro y en este miembro, ¿no es cierto? En los dos miembros de la ecuación estaban el factor de fricción. Imagínense en los tiempos en los cuales yo era universitario, un poco antes de que yo entré a la universidad, no habían calculadoras, habían reglas de cálculo, ¿no es cierto? Y claro, tú distinguías a un ingeniero porque estaba con su reglita y hacía magia con su regla, ¿no? Ese era un ingenierazo, ¿no? Entonces, en cualquier lado podías divisar a un ingeniero por el uso de las reglas de cálculo. Pero esto era totalmente complicado hacerlo. Hoy en día lo hace en Excel, ¿no es cierto? Y le das una funcioncita que ni siquiera tienes que programarla, viene ya preprogramada en el Excel, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy facilito. Entonces, se han desarrollado diferentes cosas para poder, digamos, para poder, ¿qué se llama? Simplificar un poco estas ecuaciones. Y entonces, este es Swami Jain. Swami Jain es de 1976, es nuestro contemporáneo, ¿no es cierto? Del 76 desarrolla esta ecuación. Ya no tiene F en la parte de acá. ¿Se dan cuenta? El despeje de F es directamente, se hace de manera directa. Este es el despeje de F, ¿no es cierto? Y ahí está. Esta ecuacioncita así presentada la utiliza el SewerCAD, el WaterCAD. Esta es la ecuación que fue desarrollada por Swami y Jain, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, el número de Reynolds, su amplitud tiene esta ecuación, ¿no es cierto? Y entra en todos los flujos transicionales, de hecho. Hay pérdidas menores por válvulas, por ejemplo, ¿no es cierto? Dependiendo de la válvula, es una válvula cuyo flujo está por dentro, por abajo, toca con el asiento de la válvula y luego
sale, ¿no es cierto? Es una válvula para regulación de caudal, ¿no es cierto? Todas las válvulas, las pérdidas de carga se calculan con un coeficiente que multiplica a la parte de la energía, la ecuación de la energía, que es B cuadrado sobre 2G, ¿no es cierto? Es la altura de energía. Entonces, cada uno de las valvulitas, compuertas, codos, test, tiene un KL diferente. Y siempre va a estar, voy a multiplicar entonces por la parte de la energía cinética. ¿De acuerdo? Muy bien. Las pérdidas menores también podemos expresarlas como longitud equivalente aquí. Longitud equivalente. Pero la verdad es que en plantas de tratamiento, por lo menos yo estoy utilizando, solamente utilizo esto. Y también he visto de los españoles, y de los italianos. Yo he trabajado, bueno, en el momento en batallas, se supone que yo soy el consultor español. En realidad, mi nacionalidad para batallas es española, lo cual es mentira, ¿no es cierto? Yo soy de Villarribero de Punata más allá, como dice la canción, ¿no es cierto? Nací en Villarribero de Punata más allá. Nadie me cambia eso, ¿no es cierto? Pero estoy reemplazando a alguien que por pandemia no ha podido venir. Y entonces yo soy el consultor español en esa planta de tratamiento. En la planta de tratamiento de Riberalta soy consultor italiano ya también. ¿No es cierto? Lo único que hago es ponerme mi disfraz, nada más. ¿No es cierto? Y listo. Entonces, esta es la ecuación nuevamente de Darcy, ¿no es cierto? Siempre estamos encontrando en una parte de tratamiento Darcy y el famoso Swami-J. Bien. Vamos a ver, estas son las pérdidas de entrada para entradas. A ver, en tanques tenemos esto. A veces tenemos así. La mayor parte del tiempo vamos a tener una salida así, donde el KL es 0.5. Esto imposible, no lo tenemos. Perdón, Inge, no se ve lo que está señalando. No me trabaja esta parte, no se va a ver. Así. Esto no tenemos en Bolivia. Difícilmente hacemos esto. Bien difícil es, pero lo logramos. Yo nunca utilizo un KL que no sea menor que 0.5. ¿Ya? Más vale pájaro en mano que ciento volando. Si te has descuidado, te lo han dejado así y no lo vas a notar porque no vas a entrar al tanque. Y si no vas a entrar al tanque, está así. Esto ya se nota. ¿No es cierto? Que es invasiva esta parte del tubo. Invade al tanque. Entonces su KL es 0.8. Grande es este KL. Esto ya es grande, muchachos. Ahora tienen salidas. Así como tienes entradas, tienes salidas. Y normalmente se produce una salida así. Y ligeramente redondeado puedes tener estas dos. ¿Ya? Entonces tienes casi lo mismo, ¿de acuerdo? En una contracción, este cuadrito que está aquí, que está en esta, no hay en ningún lado. Realmente cuesta encontrar este cuadrito. Y ustedes lo van a tener en la presentación. Les voy a dar la presentación, es obvio que les voy a dar. Entonces tú tienes A2 sobre A1, vas al cuadrito y entonces encuentras KL. De verdad que no hay. Y al revés. ¿No es cierto? Cuando tienes una expansión súbita, lo propio. Es un otro cuadrito entonces que tenemos para poder evaluar cuánto va a ser entonces la pérdida de carga cuando tengo una expansión súbita. Entonces nuevamente encuentras A1 que es el chiquito, A2 que es el grande, entonces siempre va a ser 0, ¿no es cierto?
0,4 tienes un KE de 0,30 y pico, digamos, ¿no es cierto? Entonces, hay maneras normalmente gráficas de ver cómo es que vamos a perder en ampliaciones y en reducciones, como las que han podido ver. En válvulas hay un montón de válvulas, esféricas, compuertas, retención, válvulas de cierre, todos los tipos de válvulas hay. ¿No es cierto? Y aquí tienen unos coeficientes de válvulas, creo que es sacada del Benefit and Judd, que es un libro súper especializado para plantas de tratamiento, para hidráulica de plantas de tratamiento. Ahí tienes los tubos acodados, codos de 180 grados, conexiones en T, uniones roscadas, válvulas, de todos los tipos de válvulas que tienen acá. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Esto es entonces flujo en tuberías. Básicamente es un repaso de lo que se tiene de flujo en tuberías. ¿Tienen alguna pregunta de flujo en tuberías? Algo que se ha quedado en el tintero, quizás. Si no hay nada, vamos entonces al flujo en canales. El flujo en canales tienes de dos tipos de canales. Tienes canales prismáticos y canales no prismáticos. Tienes los dos tipos de canales, ¿no? Prismáticos y no prismáticos. Muy bien. Y nuevamente se presentan el famoso flujo laminar, donde las líneas de flujo son paralelas a las paredes del conducto. Y el turbulento, donde tienes obviamente intermezcla, ¿no es cierto? Importantísimo eso. En algunas partes del planta de tratamiento yo necesito flujo laminar. En otras partes de la planta voy a tener que, como por ejemplo en mezcla rápida, voy a tener que tener un flujo súper turbulento, ¿no es cierto? Entonces, tienen sus utilidades, ambas cosas. El flujo permanente y no permanente, el caudal es el criterio. Si el caudal no cambia, estamos en flujo permanente. Si el caudal se comporta como está en la línea amarilla gruesa, el flujo es no permanente. Luego tienes el flujo uniforme y el no uniforme. En el flujo uniforme, la característica es que la pendiente de la línea del canal es la misma pendiente que de la línea de energía. En el único caso, muchachos, no hay otro caso. Cuando se está hablando de flujo uniforme, entonces la pendiente de la línea del canal es la misma pendiente que de la línea de energía. Y no hay que confundir, muchachos. En un tiempo, hace mucho tiempo, yo me he dedicado a hacer la hidráulica de las torrenteras de Cochabamba, que he debido diseñar unas 5 de las más importantes. Y de las, digamos, 8 que se han construido, 5 eran mías. La torrentera Pintumayo es la que he diseñado y además he construido, la Pintumayo. Y esa es la que nunca rebalsa. Por lo menos no hasta ahora. Espero que no rebalse. Y las otras que eran la torrentera Aranjuez, otra torrentera por la zona sur, las 7 torrenteras de UNASUR, todas ellas han caído bajo mi diseño y algunas otras caen para rediseño porque el diseñista considera que todo es flujo uniforme y eso es falso. Si nos vemos en la figura derecha, el área aquí es mucho más grande que el área acá. Por lo tanto, la velocidad aquí, que sería esta velocidad, es mucho más livianita que la velocidad aquí. Y eso es grave en una torrentera.
muy grave, ¿no es cierto? Entonces tienes que calcular, si bien vas a ver y verificar las dimensiones de la torrentera con un flujo uniforme, las vas a dar, pero tienes que verificar con flujo no uniforme, porque si no va a estar muerto, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata cuando estás haciendo flujo no uniforme. ¿De acuerdo? Bien. Nuevamente, para recordarme las líneas de conservación, las ecuaciones de conversión, la conservación de la masa. Este es masa que entra, es masa que sale. ¿No es cierto? Aquí, Q in caudal por ρ. Si Q lo multiplico por ρ, vas a ver kilogramo por en tiempo. Entonces, masa que está entrando. Q por ρ es kilogramo que sale, ¿no? Entonces, ρ es la densidad, ¿no es cierto? Por eso puedes hacer el cambio. Entonces, masa que entra es igual que masa que sale. Y la tasa de acumulación de la masa es obviamente la masa que entra, ¿no es cierto? Y como hay una conservación, entonces masa que entra tiene que ser igual a la masa que sale. Luego tienes la conservación de la energía. Aquí la energía, esta línea es constante. Hagas lo que hagas aquí, le pongas lo que pongas ahí, ¿no es cierto? Esa línea tiene que permanecer constante. Esa es la conservación de la energía. Depende de una energía de posición, de una energía de presión y de una energía de velocidad. Si pierdes carga, aquí vas a tener un HL que es correspondiente a la pérdida de carga por fricción. Pero lo importante de recordar es de que la energía siempre se va a mantener constante. Eso es muy importante. Ayer, dejen ver, creo que tengo. Un segundito. Un minutito, por favor. Antes de que se me olvide, puedo presentarles algo que voy a presentar recién en el proyecto cual estoy trabajando. Un segundito. No sé si... No está aquí, qué pena. Pensé que estaba ahí. Creo que no está, muchachos. Qué macana. Un segundito, si me dan, es importante porque se me va a ir y después nunca más van a ver eso. Es acerca de las válvulas, la nueva concepción de válvulas que se tiene es bien, muy interesante. A ver. No está, hágame recuerdo, por favor, la próxima clase ya de presentarlo. Voy a buscar, la voy a buscar mi presentación que debe estar metida en uno de los proyectos, ¿no es cierto? Y es eso. Bueno. No hay.
Bien, voy a buscar la presentación, muchachos, y tengo una presentación que me la ha enviado un experto en válvulas, que es Patricio Egan. Patrick Egan, es el manager de Singer para Latinoamérica. Y me ha enviado la presentación y es francamente espectacular, ¿no es cierto? Entonces, les voy a mostrar la presentación, la tengo que presentar yo ante los colegas del ministerio, ¿no es cierto? Para poder ver cómo es que se comportan las válvulas, ¿no es cierto? Y cuánto se puede abrir una válvula y cuánto no, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo vamos a ver después. Sigamos con lo nuestro. Y la otra ley de conservación es la ecuación del momento. Y el momento es la masa por la velocidad. Aquí está la masa, nuevamente, Rho por Q es masa, que está multiplicando a velocidad. Y esta es la transformación del momento, ¿no es cierto? El momento que pasa por una sección en un tiempo. Entonces, para nosotros, la suma de fuerzas externas, estas en la dirección X, es igual a la tasa de cambio de momento del sistema. Esta es la tasa de cambio de momento del sistema. Entonces, aquí, fuerza actuante en la dirección X igual tasa de cambio en la dirección X. Y lo mismo, fuerza en la dirección Y, tasa de cambio de momento. La fuerza neta actuante es P que actúa en el área, es una fuerza. Si la presión, ¿no es cierto?, actúa en el área, presión kilogramo por metro cuadrado, y entonces multiplico por área, que es metro cuadrado, me va a quedar, simplifico los metros cuadrados y me va a quedar una fuerza F, ¿no es cierto? Entonces, es esta fuerza F, ¿no es cierto? Menos la resistencia que tengas en la dirección de las X, es la tasa de cambio. Y la tasa de cambio es esta, ¿no es cierto? Rho2 A2 coseno de teta. Lo mismo para la tasa de cambio en la dirección de las Ys. Muy bien, las pérdidas de carga son de diferente tipo. ¿Ya? Hay varias fórmulas, como les he dicho, ¿no es cierto? Cualquiera de esas fórmulas es buena de utilizar. Estas son las rugosidades absolutas, que ya las han visto ustedes en la primera parte, y coeficiente de Hazen-Williams para diferentes materiales. ¿De acuerdo? Entonces, son esas cosas que uno toma en cuenta cuando está calculando. Aquí hay una especie de ejemplito, a ver. No, no es un ejemplo, se me escapó ese. Necesito valores de K para pérdidas locales, ¿de acuerdo? Ahí tienen para válvulas mariposas totalmente abiertas, válvulas con puertas, pérdidas a las salidas, codos de 45, de 90, todas esas cosas utilizamos comúnmente en una planta de tratamiento. Muy bien. Preguntas. ¿Preguntas, muchachos? ¿No hay nada? Bueno, pues si no hay nada, nos vamos a estar viendo entonces la próxima clase. Muchas gracias, jóvenes. Hasta luego. Salud, Inge. Chao. Hasta luego, Inge. Todo Inge. Chao. Aquí está la presentación. Ay, ay, ay. Bueno, próxima clase. Ya la tengo, pero la presentación. Ya, próxima clase nomás. Listo. Hasta Hasta luego luego. Inge, le hacemos recuerdo. Sí, sí, sí.